central del día de hoy tiene que ver con la política de exteriores del gobierno argentino. Y si uno diría que lo de España es un episodio aislado entre tantas cuestiones que tiene un país, bueno, seguramente tendría un análisis, pero no parece ser un episodio de esas características, ni mucho menos, teniendo en cuenta que en estos casi 6 meses de gobierno hubo incidentes por todos lados. Nos vamos a ir en búsqueda de nuestro móvil. Allí está Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia, por supuesto. Es así, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la política internacional impulsada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, el presidente, y más que nada por toda la repercusión que ha causado en las últimas horas, teniendo en cuenta el conflicto que de alguna manera se ha iniciado con España tras los dichos, de alguna manera cruzados también desde el presidente hacia la esposa de Pedro Sánchez, el mandatario de aquel país, y todo lo que devino, ¿no? Porque sabemos que también hubo novedades en cuanto a lo que tiene que ver con la Cancillería, pero bueno, no soy yo quien te voy a hablar de esto, Paulo, va a ser Fermín, palabra más que autorizada y siempre consultada, a quien agradecemos por recibirnos y lo saludamos. Buen día, Fermín. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, sin dudas estamos ante una transformación del mundo y Argentina está ingresando en esa transformación. Es claro que la política internacional ha tenido un giro importantísimo en estos últimos días, en estos últimos tiempos. El episodio que en este momento está procesando la Argentina con España tiene una gravedad inusitada en la medida que se ha producido el retiro de la embajadora que había acreditado el Reino de España en Argentina. En términos de las relaciones internacionales es un hecho grave porque pone las relaciones políticas entre los países a un nivel de cero, la congela efectivamente, es una expresión de un malestar del Estado que toma una decisión de esas características. Y bueno, tiene que ver con, digamos, la presencia que tuvo el presidente argentino en un acto partidario en España, en donde él hizo apreciaciones que están vinculadas a los asuntos internos de España. El presidente ha hecho apreciaciones vinculadas a la política interna de los españoles, ha hecho referencias, como vos decías, a la esposa del presidente del gobierno, que enfrentaba hasta por lo menos ayer una situación de investigación judicial que no tuvo dentro de la oposición política española la repercusión y el impacto que le ha dado Milei en sus declaraciones. Entonces esto pone claramente a la Argentina en una situación de vulnerabilidad, de aislamiento político internacional, porque no es el único caso. Hemos tenido dificultades con México, con Brasil, hemos tenido las dificultades también con Colombia, y si bien es cierto que la canciller Mondino ha intentado minimizar estas cuestiones, claramente las declaraciones que ha hecho en el día de ayer la canciller de que esto es una anécdota, no lo es de ninguna manera. Esto es una situación grave, debe ser reflexionada seriamente. Estamos en un riesgo de aislamiento con países que han sido históricamente amigos y hermanos de la Argentina. Debe haber una reflexión seria en la Argentina. Me sorprende la forma en que se minimiza el problema y sobre todo también los silencios que hay en algunos sectores que no han dicho mucho sobre esta cuestión. Eso te quería consultar, porque, bueno, recién decías, sorprende la forma en la que se minimiza. Tenés, por un lado, aquellos que lo minimizan, otros que dicen, no, estamos ante un verdadero conflicto diplomático. Digo, ¿y por dónde comienza todo? Porque también están quienes le echan la culpa a Milei por, de alguna manera, y decirlo de manera vulgar, abrir la boca en un momento totalmente no esperado o fuera de lugar, y también algunos que acusan, de hecho han comenzado a aparecer algunos legisladores de España que dicen, no, esto comenzó antes con ciertos agravios por parte del presidente hacia al mandatario nacional de aquí de Argentina. En esto que yo te decía de la reconfiguración del mundo, algunas formas se han empezado a perder en el trato entre los países. Lo que se debe cuidar es no intervenir en asuntos internos
de los países, porque es la base del respeto, y por supuesto tampoco la personalización. Es decir, cuando no tenemos una política internacional con estrategias claras, termina siendo entonces personalizado. La Argentina paga el precio por una necesidad del presidente de la República de exponerse ante un escenario internacional donde se encontró con sus pares ideológicos, digamos, y habiendo ya también anticipado que su gestión está determinada por las fronteras ideológicas. Él ha dicho claramente que con algunos países no va a haber ningún tipo de acuerdos y de tratos, y bueno, esto me parece que merece una discusión un poco más amplia, un poco más razonada, y que sobre todo resguarde los principios de la política internacional de la Argentina, que los tienen, que han sido muy importantes, sobre todo a nivel regional, sobre todo a nivel de nuestros lazos culturales, en este caso con España, y fundamentalmente pensándolo con un criterio estratégico, ¿no? Bien. Paulo, Fermín te escucha ya. Exacto. Fermín, ¿cómo estás? Buen día, como siempre un gusto saludarte y gracias por recibirnos allí. Y quería marcar esto, ¿no? Que vos lo destacabas claramente. Esto no se trata de un hecho aislado, se trata de una cantidad y sucesiva de hechos que lo involucran a Milei como presidente, pero que también lo involucran a Milei en su campaña para ser presidente, cuando habló muy mal de Lula, cuando habló muy mal del gobierno de China, entre otras cosas, ¿no? Y me pregunto, ¿le gana definitivamente la ideología al presidente argentino en torno a esto? Digo, él puede tener afinidad política e ideológica con algunos sectores, pero me parece que lo que él declama, que hay que abrirse al mundo, que hay que tener libertad, y todo eso es lo que menos está cumpliendo ahora. En realidad el presidente puede, como cualquier presidente, y de hecho que lo hemos tenido, definir una línea ideológica, un perfil. Exacto. En esto la ausencia de una estrategia internacional definida hace que el presidente termine haciendo en función de sus necesidades coyunturales. Entonces seguramente va a haber una definición en términos ideológicos. Cada presidente lo ha hecho, lo ha expuesto, en esto Milei no es una excepción. ¿Cuál es en todo caso el problema? La lectura internacional que Milei está haciendo. Claro. Estamos ante un mundo donde claramente existe una multipolaridad que es necesario tener en cuenta. Esto en función del alineamiento con el Estado de Israel y con Estados Unidos. Nada ha dicho sobre los sucesos de Gaza, quizás no tenga por qué hacerlo, pero el alineamiento internacional no deja de ser un posicionamiento. Y por otro lado, digamos, desconoce la emergencia de algunos países que hoy están dentro del concierto internacional, con los cuales, digamos, es necesario plantear una política estratégica, insisto en esta palabra, porque es fundamental para la salvaguardia de los intereses de la Argentina. Claro. Y lo otro, yo lo decía esta mañana casi en una instancia, no digo vulgar, pero para que se entienda, digo, se está peleando con alguien que tampoco se pasa el día tomando la teta, digo, está frente a un político de fuste y frente a un gobierno que también tiene detrás de sí un peso muy importante, está la Unión Europea por allí dando vuelta, que se ha expresado en torno de esto. Digo, son gobiernos a los que a veces después, o políticos, a los que les tenés que ir a golpear la puerta porque necesitas un gesto de un voto en el Fondo Monetario Internacional, algún préstamo del Banco Mundial. Digo, hay un montón de cosas más allá de pelearse solamente o personalmente con Pedro Sánchez, ¿no? Es sin duda así. Creo que también el conflicto escaló por una necesidad política de Pedro Sánchez. Está claro que hay elecciones europeas, hay un crecimiento exponencial de los sectores de la extrema derecha con los cuales Milei se ha encontrado en Madrid en estos días, y sin dudas que él ha sabido aprovechar. Es decir, Pedro Sánchez, cuando vos mirás su historial político, Paulo, sí, es una persona que ha destronado a los líderes históricos del Partido Socialista Obrero Español, y que ha construido inclusive una política para sostenerse en el poder con sectores muy cuestionados de la realidad española, ¿no? Digamos, la unión del Partido Socialista con los independentistas catalanes es hoy un motivo de polémica, la amnistía por el plebiscito fallido de Cataluña. Es decir, Pedro Sánchez no es un improvisado en esto, seguramente va a aprovechar estas circunstancias para llevar agua para su molino. Precisamente yo digo, a lo mejor Milei le está haciendo un favor indirectamente, ¿no? Hay que ver ahora cómo van a resultar las elecciones.
que en definitiva planteamos un pensamiento un poco más estratégico, un vocabulario un poco más ubicado en un tono más adecuado a lo que son las realidades internacionales y una estrategia de la Argentina que resguarde sus intereses. Creo que esta es la discusión que hay que dar, no está ocurriendo en Argentina, no veo a la oposición política haciendo lo propio, solo ha habido algunos tenues pronunciamientos que me llaman mucho la atención y por supuesto en los ámbitos académicos, como hay también dificultades allí, las declaraciones han sido más que prudentes, ¿no? Por no decir que se han silenciado. Así es. Fermi, sí. Una cosita para apuntar, porque esto de marcar que está en la vereda opuesta, el gobierno español, a lo que piensa Milei o a quien representa. Esto de la izquierda y de la derecha es bastante relativo, pero bueno, pongámosle que Milei esté parado en un lugar que es la derecha. ¿Qué otros países sí actualmente coinciden con esta mirada del mundo que tiene Milei? O sea, ¿qué otros países están siendo gobernados por derechistas, para llamarle de alguna manera? En Europa. Lo que tenés es un proceso, lo que tenés es un proceso de transformación en Europa muy importante. El fracaso de Macron en Francia es palpable, al punto tal que, fíjate vos, el Frente Nacional, a ver, ¿quién es el Frente Nacional en Francia? Son los filonazis de Francia de la Segunda Guerra Mundial, digamos, posterior a ese proceso. Vox en España representa el franquismo en la palabra de los nietos y bisnietos de aquella época. Entonces, lo que tenemos allí es un crecimiento de los sectores de la derecha que viene de la mano, ¿no?, del fracaso de las políticas públicas que han venido implementando los gobiernos de centro izquierda, en este caso Pedro Sánchez, hackeado también por sus políticas en España. En todos los países europeos tenés una muy fuerte presencia de los sectores de derecha, los partidos. Es cierto lo que vos decías, por ahí hablar de derecha, de izquierda son categorías hoy muy lábiles, son, digamos, insuficientes, pero son las herramientas que tenemos para hacer el análisis político hoy. Entonces, muchos de los países europeos hoy están enfrentando como oposición a una derecha en crecimiento. Eso ha producido dentro de los históricos partidos de centro derecha, como el Partido Popular en España, que se hayan corrido un poco más hacia la extrema, ¿no? De la cual Milei encuentra en Madrid un escenario importante que no le hubiera ofrecido ninguna visita oficial internacional. Bien. Fermín, antes de despedirte no te voy a dejar solo que hables de política internacional, te pido también una línea, un concepto de lo que está pasando en Argentina, cómo estás viendo ahora ya el gobierno, pero para adentro, para lo que nos toca y nos pega a nosotros. Bueno, el gobierno sigue con su apuesta en un contexto de severa crisis. Están anunciando que lo peor ya ha pasado. En realidad, lo peor tiene que ver con una mirada hoy también sobre las consecuencias sociales del ajuste que se viene realizando desde diciembre. Hay una lógica de caja, indudablemente, que se sigue en esto y que tiene consecuencias en el día a día de los ciudadanos. Sobre esto se va a definir, entiendo yo, el éxito de Milei o no en los días sucesivos. La política internacional para los argentinos y todas estas problemáticas de las que estamos hablando tiene un lugar muy secundario porque los apremios son otros. Desde ese punto de vista, el gobierno sigue adelante con este proceso. Hay algunas manifestaciones de crisis, lo de Misiones es realmente problemático y es un síntoma de lo que está aconteciendo con las transformaciones que estamos transitando, y seguramente en los próximos días vamos a tener manifestaciones en torno a esto, con un Congreso que ha ya desmenuzado y achicado bastante lo que es el proyecto de bases que Milei originariamente planteó en diciembre. Así es. Fermín, como siempre, ha sido un gusto poder conversar contigo y escucharte. Bueno, un abrazo, Paulo. Gracias. Gracias, Beto. Volvemos en un ratito. Gracias, Paulo. Nos vemos un ratito. Gracias, Fermín. Hasta luego. Allí estaba Fermín Bortel, licenciado en